Sí, sí, sí. Bueno, aquí habrá una escuela, la escuela dominical, no el culto. Creo que serán poquitos porque ya nos pasamos de 600 los que van de acá. De todas maneras, habrá unas personas acá que estarán para hacer el culto. Si usted no va, puede venir el domingo, ya que aquí estarán las personas. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Bendito el Señor. Dice en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sigan. Amén. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Todos el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén, amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor Jesús y seguimos. Bueno, vamos a tratar de algo muy importante. Bueno, creo que estamos como tratando bastante ese tema. Es el tema de la oración, de la vida devocional de las personas. Amén. Es decir, estar en el secreto de Dios. Así dice el profeta Jeremías en su capítulo 23, cuando habla de los falsos profetas. Y yo voy mirando esto de los falsos profetas, sucede que falso es el que nunca lo ha sido. Pero esos sí habían sido profetas de Dios y andaban mal. Entonces dice, ellos profetizan y yo no les hablé. Oiga eso. Ellos van hacia cualquier otro lugar y yo no los envié. Pero si hubieran estado en mi secreto, así dice ahí en la Biblia, pero si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído y visto mi palabra y la hubieran predicado al pueblo. O sea, lo que está diciendo ahí el profeta es que para que alguien sirva a Dios, no predique, y predicar no es solamente hacerlo desde el púlpito, cualquiera que evangeliza está predicando. Amén. Todo esto es totalmente espiritual. No se puede hacer con el talento humano, no se puede hacer con los pensamientos de uno, tiene que ser recibido de Dios. Y para que uno lo reciba de Dios, tiene que estar en comunión con Dios a través de la oración. Hermano, eso es de allí. Cualquiera que se descuida en eso, va a vivir una vida cristiana muy deficiente. Y aún hasta pensar algún día, como algunos lo han dicho, es que esto es muy pesado. Esto es muy difícil ser cristiano. Ser cristiano viviendo en la carne, no diría difícil, imposible. Porque si uno vive en el Espíritu, si vive, la vida cristiana es una maravilla, es un gozo maravilloso. Porque se vive por el Espíritu. Pero el punto central es la oración, la comunión con Dios a través de la oración. En eso vamos a insistir muchísimo este año. Amén. Entonces voy a mirar algo acá, donde leímos en Efesios, luego volvemos aquí a 2 Corintios. La escritura de Efesios es muy conocida de todos nosotros, bastante que yo les he enseñado en esa parte,
pero una vez más esta noche vamos a mirar. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé cuántos pueden saber esa palabra, que es fortalecerse en el Señor. Si uno es capaz de sentir su debilidad espiritual, si uno es capaz de sentir su propia debilidad espiritual, está bien, porque se da cuenta que está débil. Pero ni siquiera se da cuenta que está débil, entonces sí está grave. Amén. Fortalece, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces uno dice, bueno, no me siento como debo estar, como que no me siento con el gozo que debo tener, entonces algo me está aquejando. Entonces yo me acuerdo y digo, la Biblia dice que me fortalezca en el Señor. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que seguir a encontrarme con Dios a través de la oración. ¿Cómo se da cuenta uno que está débil? Cuando la carne, las obras de la carne comienzan a relucir. Usted ve que en vez de que sean cosas espirituales, son cosas carnales que le salen. Amén. Y la Biblia describe esas obras de la carne. Entonces, cuando uno siente que lo está usando la carne, y es tan peligroso eso, ¿sabe por qué es peligroso? Porque el diablo, que es nuestro enemigo, y sus demonios, cuando alguien vive en la carne, él sí trabaja ahí con la persona porque le da lugar. Pero cuando alguien vive en el Espíritu, Satanás no puede hacer nada ahí. A ver, ¿qué es vivir en el Espíritu? Primero sería, quiero vivir para agradar al Señor. Quiero agradarlo con mis pensamientos, agradarlo con mis intenciones, agradarlo con mis palabras, agradarlo con mis hechos. Amén. Entonces uno vive así para agradarlo a Él. Pero cuando uno no se acuerda cuando va a hablar, ni se acuerda cuando va a pensar, sino que pienso todo es humano y todo es material y carnal, hermano, eso es muy difícil así. Pero qué bueno que el creyente sea capaz de decir, bueno, yo ando débil espiritualmente, pero estoy viviendo conforme a la carne. Oye, y yo le diría, si supiera la persona que vive así, la gran maravilla que se está perdiendo. Porque vivir en el Espíritu es una cosa maravillosa. Sentir la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Pero escuche esto, porque dice el apóstol que nos fortalezcamos en el Señor. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hermano, vea, cuando dice el apóstol, vístanse de toda la armadura de Dios, porque algo grande hay que enfrentar. Toda la armadura de Dios. No sé cuántos han visto esas películas, que tienen que enfrentar a la persona un enemigo, pero de los terribles. Yo me acuerdo de las películas que pues ya casi no sé, las películas ya eso es puro demonios y cosas, pájaros raros, pero antes había unas películas como naturales, ¿no? Un hombre que se enfrentaba a un ejército. Entonces me acuerdo que cuando la persona, el protagonista principal de la película iba a enfrentar, entonces se iba ya a su alacena, digamos así, a sacar toda clase de armas. Y todo el pertrecho y se iba pero bien armado. Y entonces vencía con todo eso. Pero acá está hablando espiritualmente. Vestidos de toda la armadura de Dios. Pregúntese usted, me pregunto yo, si yo tengo toda la armadura de Dios. O pregúntese usted, pues si no tiene toda la armadura de Dios, entonces puede estar en problemas con la lucha. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y habiendo acabado todo. Amén. Bendito el Señor. La armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque algunos manejan estas cosas, pero las manejan equivocadamente. Ellos piensan que es que el diablo los está persiguiendo y les va a hacer daño, y el diablo me hizo esto. Y bueno, así no es que se maneja esto. Se maneja que el cristiano está en Cristo, libre, salvo, amén, trasladado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al poder de Dios, del mundo de pecado a la iglesia de Jesucristo, al reino, amén, lleno del Espíritu Santo, redimido, perdonado, justificado, amén, gloria al Señor. Entonces, claro, entonces él anda con las armas y escondido en Cristo. Entonces allí todas esas fuerzas contrarias no podrán hacerle absolutamente nada al creyente. El apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso sí, que el que le encuentre, hermano, no le tiene compasión. Pero mire la palabra: anda buscando a quien devorar. ¿A quién se encontrará para devorarlo? Porque el que está en Cristo no lo encuentra él. El que está en el camino no lo encuentra, porque el camino es Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y como dice el antiguo profeta, habrá allí camino y calzada, y será para que caminen los redimidos de Jehová. No entrará inmundo por él, no habrá león, no habrá fiera. Amén, gloria al Señor. Esa es la seguridad. Pero entonces caminan las personas que están en Cristo. Amén. Porque esto de que el enemigo tiene acechanzas, ¿cómo nos podemos librar de las acechanzas? Y dice la Biblia que debemos de conocer las acechanzas. Las acechanzas es cuando alguien está oculto, poniéndole trampa a la persona. Está observando sus pasos y le pone una trampa para ver si cae en ella. Pero la Biblia nos tiene todo claro, amén. Si usted anda en Cristo y usted no le da cabida a las obras de la carne, usted nunca va a fracasar. Si le da cabida a las obras de la carne, entonces por ahí comienza el diablo a trabajar. Y lo va llevando, y lo va llevando, y lo va llevando hasta que lo devora por completo. Pero no fue porque él puede coger a cualquier creyente y devorarlo, no, sino porque la persona le ha permitido, le ha abierto puertas. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Acuérdense los que ven las personas, esta persona, él es esto. Acuérdense que la Biblia dice que la lucha nuestra no es contra carne y sangre. Son personas que pueden ser usadas por el enemigo. Cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús para aconsejarlo, Jesús dijo: bueno, yo iré a Jerusalén y seré entregado en manos de los gentiles y del pueblo de Israel. Me crucificarán, me matarán. Entonces el apóstol Pedro lo llamó aparte y le dijo: Señor, no permitas que te suceda esto. Y Jesús le dijo: apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Creo que en una lógica humana el apóstol Pedro estaba haciendo bien. El Señor era su Señor y él decía que iba a ir a Jerusalén para que allá lo crucificaran, para que lo mataran. Entonces dice: no permita, Señor, cualquiera lo hace con su amigo. Pero figúrese lo que quería el apóstol Pedro, o sea, el enemigo a través del apóstol Pedro, de que no muriera en la cruz. Si no hubiera muerto en la cruz Jesucristo, no hubiera nadie salvo. Porque la salvación es por la muerte de él, sepultura y resurrección. Ahí efectuó la redención del género humano. Bendito el Señor. Entonces miren ustedes
el gran apóstol Pablo se dejó usar. Amén. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, amén, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén, amén. Vamos entonces aquí a 2 Corintios. Ahora la 2 Corintios que leímos al comenzar capítulo 4. Porque el apóstol viene relatando de la siguiente manera. Versículo 7 del capítulo 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? ¿Y cuáles son los vasos de barro? Todo este conocimiento divino. Amén. Esta salvación tan grande, a Cristo en nuestra vida. Ese es un tesoro, amén. Pero está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que cualquier victoria que tengamos, cualquier logro que tengamos en lo espiritual, con cualquiera otras cosas, no es por nuestra habilidad, sino que es Dios. Amén. Por eso dice, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Porque si nos miramos como humanos, si usted y yo nos miramos de verdad, y bueno, voy a mirarme como dice el apóstol Pablo. Dice, que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, si uno se mira, a ver, la medida de la fe se refiere a la doctrina, a la enseñanza. Esa es la medida de la fe. Esa palabra fe ahí no se refiere al creer, se refiere al contenido de lo que hemos creído, la doctrina. Es la que nos enseña a vivir. Amén. Por eso dice que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, o sea, conforme a la enseñanza que Dios ha repartido a cada uno. Si nos consideramos desde el punto de vista humano, ¿qué vamos a descubrir si uno en verdad lo hace con sinceridad? ¿Qué descubre usted? ¿Qué descubro yo? Las debilidades, la imperfección, la inclinación hacia el mal. Amén. Eso es lo que somos, luchando con la tendencia al pecado. Solo nos sostiene el Señor. Cuando yo estaba recién entregado al Señor, como no tenía mucho conocimiento, entonces cuando me venían algunos pensamientos que no eran puros, sino eran pensamientos malos, uno recién salido de la vida inconversa, uno está todavía por ahí como quien dice, muy cerca de eso, y lo molesta el enemigo y los mismos manera de vivir que uno tenía, sigue recordando las cosas. Entonces yo me sentía como muy pecador, pero yo sé de que eso es humano y siempre habrá que luchar con los malos pensamientos. Amén. Con las debilidades. Claro que cuando uno va alcanzando profundidad en Cristo, ya será menos ese poder, porque el Espíritu Santo se va apoderando de uno y gracias a Dios uno vive muy tranquilo en cuanto a las cosas. Si alguien está luchando, sepa que no se va a quedar así. Amén. Dios le va a dar una victoria grande sobre eso. Te sigue diciendo aquí el apóstol. Dice que estamos atribulados en todo. ¿Quién tiene alguna tribulación por ahí esta noche? Dice, tengo una lucha. Amén. Que estamos atribulados en todo.
mas no angustiados. Porque el que tiene una tribulación, pero sabe que tiene a Dios, entonces él no se angustia. Está luchando, pero tiene una fortaleza. El Señor está conmigo. Amén. Por eso es que dice, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Hay apuros económicos, de dificultades familiares, bueno, tantas cosas comerciales. Hay apuros, pero dice, aunque estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Qué es desesperado? El que ya cree que ya sucumbió, que no hay nada. Dice, no desesperados, porque creemos que tenemos al Dios vivo. Oiga, perseguidos, mas no desamparados. Hasta derribados, figúrese. Se parece como que perdí la batalla, pero no, estás derribado, pero no estás destruido. Amén. Hay algo que uno ve, bueno, como que perdí esta batalla, pero dice uno, estás derribado, pero estás vivo más que nunca. Ahí está el Señor contigo, que te levanta. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí lo dice claramente. Y luego dice, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. A ver, ¿qué llevar por todas partes la muerte de Jesús? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Es decir, el que recibe a Cristo como Salvador se muere para el mundo y para el pecado. El mundo para él ya no existe. Me refiero no a la creación, sino a los sistemas mundanos pecaminosos. Amén. Ya no existen. Los ve y los rechaza. Bueno, esa es la muerte de Jesús. Como Él murió, nosotros también morimos. Pero como Él resucitó, nosotros también resucitamos. Pero esa resurrección que dice allí, que así como el Señor murió y fue sepultado y al tercer día resucitó, para no morir jamás, dice así también el creyente, cuando se arrepiente muere el pecado. Y cuando está muerto el pecado, entonces se sepulta con Cristo en el bautismo, en el nombre de Jesús. Y cuando lo levantan del agua, resucita para vida nueva, para no morir jamás. Eso es lo que la Biblia muestra ahí claramente. Ese es en Romanos capítulo 6. Por eso dice, llevando por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. A ver, un ejemplo. Si está un cadáver ahí, está muerta la persona y alguien comienza como a insultarlo y a apoyarlo, a patearlo, ¿le responderá el cadáver? Amén. ¿Estará listo para hacer alguna maldad por ahí? No puede hacer nada. Por eso que dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Estamos muertos para el pecado, muertos para insultar, muertos para desear males, para hablar malas palabras, todo, estamos muertos. Pero esa muerte que llevamos por la fe, porque tenemos a Cristo y morimos para el pecado, morimos para el mundo, entonces dice, se manifiesta la vida de Jesús en nosotros, que es la vida espiritual. Amén. Y sigue diciendo, porque todos nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esa es otra cosa importante. Es lo que llaman la confesión de lo que nosotros creemos. Por eso lo que uno cree hay que expresarlo.
Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando los fariseos hablaron mal del Señor, Él les dijo: ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Uno habla de lo que está por dentro. Entonces por eso dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, cuando el creyente tiene claro en qué parte que está parado. Si estoy en el Evangelio, soy un hijo de Dios, Jesucristo vive en mi vida, entonces Él lo tiene que confesar. En toda lucha que se presente, Él lo va a expresar también. Porque si uno, el creyente con una lucha tremenda, con una tentación, una debilidad, un ataque tremendo, entonces lo que hace es que se lamenta: oiga, pero esta vida cristiana así es muy dura para vivirla. Mire cómo el enemigo me va a hacer un daño a mí. Entonces él no está creyendo nada, y es lo que está dando más cabida al enemigo. Pero el que cree inmediatamente expresa, diciendo: yo soy un redimido de Jesucristo. Amén. Soy hijo de Dios, tengo el poder del Espíritu Santo, creo en el nombre de Jesús. Bueno, esa es la expresión. Por eso la palabra de derrota solamente hablan los que no tienen fe. Usted tiene que estar firme, nunca aceptar derrota. Aunque, como dice aquí, derribado, pero no destruido. Perseguidos, pero no desamparados. Porque Él está con nosotros. Amén, amén, bendito el Señor. Pero vamos a pasar aquí a una partecita que me parece muy interesante, que volvemos otra vez, porque todo esto que estamos aquí meditando, de tener una vida fuerte espiritualmente, depende de la vida privada delante de Dios. No tanto de los cultos, sino de la vida privada de uno. Cómo vivimos, si tenemos comunión con Dios, si nos alimentamos nuestro espíritu con la palabra, leyéndola, meditándola. Amén. Su culto personal, el culto racional. Gloria a Dios. Entonces, mire esto que dice acá. Dice el versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes. Amén. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué maravilloso, ¿no? El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. O sea que una persona como yo, con la edad que tengo, pero según la Biblia, en vez de que yo estar como agotado espiritualmente, tengo que estar mejor que nunca. Porque aunque se va desgastando la parte física, el hombre interior se renueva. Usted no vio como hermano Zapata estaba hablando aquí ahora. Oiga, qué fuerza, qué... Amén. Hermano, vea, yo vi un hermano de 84 años predicando. Vino allá de Australia, eso hace bastantes años, en Barranquilla. ¿No? Qué mensaje tremendo, porque es que no es por la fuerza física, sino por el espíritu. Entonces, se va desgastando. No solamente en los viejos, sino en los jóvenes también se van desgastando poco a poco. Sí, amén. Uno va desde que nació, hasta que se vaya uno arrugando, y cuando viene a ver todo lo normal de la vida, ¿no? Dice: porque esta leve tribulación, oiga cómo describe la vida cristiana,
que es de luchas en este mundo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, amén. Esto es lo que es la vida cristiana en la tierra, una leve tribulación momentánea, pero es una leve tribulación. Porque aunque sufrimos cosas acá, sin embargo, el Señor está con nosotros y nos consuela y nos fortalece. No desmayamos antes, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Si sufrimos algo, dice que entonces espiritualmente estamos consiguiendo una fortaleza tremenda en Dios, eterno peso de gloria. No mirando nosotros, ese es vivir por fe, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cualquiera persona que no tiene conocimiento espiritual y lee esto, dice, ese libro, ¿qué es lo que dice ahí? Porque no tiene lógica humana. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y esto qué es? ¿Cómo veo yo las que no se ven? Tengo que ver son las que se ven. Pero aquí, como está hablando de lo espiritual también, porque las cosas que se ven son las terrenales, pero las que no se ven son las eternas, las espirituales. Y el espiritual sí ve las cosas espirituales. Amén, gloria al Señor. Por eso dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí vamos a terminar con esto que dice acá. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. El día de la resurrección habrá un cuerpo, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Y vamos a verlo a Él cara a cara, amén. Eso no tiene comparación cómo será ese gozo, cómo será esa gran victoria para siempre a Dios, al mundo, al pecado, al dolor, a la tristeza, a la muerte, a la enfermedad. Para siempre se acabó todo, amén. Porque estaremos en la presencia de Él. Gloria al Señor. Por eso dice que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos entonces una casa no hecha de manos, sino hecha por Dios, eterna en los cielos. Y por esto también nosotros gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa palabra yo la estoy manejando en estos tiempos. Aquí dice que, y por esto también gemimos. Amén. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues sí, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo humano, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol ahí? Dice, bueno, habrá un día de resurrección, amén, y de transformación. Los que estén enterrados y murieron fieles al Señor, dice, resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y los que estén vivos el día que Él venga, entonces serán transformados. Amén, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese cuerpo humano se va desapareciendo. Uno no sabe cómo será eso, pero Dios es el Todopoderoso y lo hace. Eso le explica como un ejemplo para que podamos entender algo. Dice, la muerte, lo mortal será absorbido por la vida. ¿Qué es absorbido? Cuando uno hace así con... Listo, desapareció. Lo mortal será absorbido por la vida.
Oye, qué esperanza maravillosa tiene el creyente. Amén. Pero me llama mucho la atención esto que dice. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, como estamos en este cuerpo mortal y estamos en esta vida terrenal, hay tentaciones por todas partes, hay problemas por todas partes. Y bueno, y todas las cosas me quieren desubicar de la vida cristiana, me quiere desubicar de yo ser un espiritual. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, no, yo estoy firme que yo me voy con el Señor. No me voy a dejar contaminar de todas estas cosas. Amén. De todo aquello que levanta el enemigo, que levanta la carne, y esto me va a perjudicar si yo me dejo llevar por aquí. Entonces yo me voy a gemir al Señor. Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, dame fuerza. Entonces uno comienza a gemir, y a Dios le agrada cuando uno gime. ¿Por qué? Porque si usted está luchando y ni siquiera ora, no se conmueve, no se da cuenta, hermano, así va a perder la batalla. Hay que derramar lagrimitas de vez en cuando, ojalá fuera todos los días. No de tristeza, sino de encuentros con el Señor. Porque suele ser que cuando uno ora y se conecta con Dios, inmediatamente hay lágrimas. Entonces comienza, y eso es hasta bonito. Alguien que no conoce, uy, hermano, gemir, uy, yo no quiero eso. Pero el que gime en la presencia de Dios está sintiendo por dentro algo tan agradable, un gozo maravilloso, porque es el Espíritu. Se levanta descansadito. Amén. Porque el que carga tantas cosas de la carne y cosas del pecado y carga malos pensamientos, él se siente angustiado, se siente maltratado. Pero cuando gime en la presencia de Dios por el Espíritu Santo, se levanta nuevecito, fortalecido, lleno de gozo. Amén. ¿Por qué? Dice, porque no quisiéramos ser hallados desnudos, sino revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque si nos dejamos llevar por el ambiente humano, por la vida carnal, por todos los pecados que produce la carne, dice, podemos hasta perder esa vestidura celestial. Y el que no la quiere perder, entonces ¿qué hace? Si yo me humillo, yo gimo ante el Señor, yo le clamo. Amén, amén. Y eso no es, bueno, ¿por qué estará ese hermano ahí gimiendo ahí? ¿Qué le habrá pasado? Cuidado con usted, ¿no? Pues de pronto usted necesita estar gimiendo más que el que está ahí. ¿Quién será el que no necesita gemir? ¿Quién será? Inmediatamente que se mire, si se mira con los ojos espirituales, va a descubrir pecaminosidad, va a descubrir imperfección, va a descubrir debilidad. Amén. Va a descubrir dureza. Entonces cuando uno llega a la presencia de Dios y va conociendo de verdad cómo está uno desea la fortaleza del cielo. Uno desea la unción maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Y por eso que dice la Biblia que el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, dice, son las arras de nuestra herencia. Son las primicias, como quien dice, bueno, ya te salvé, pero te voy a dar una prenda maravillosa. Te voy a dar de mi espíritu. Porque sé que en la tierra vas a luchar mucho. Hay mucho pecado, mucho ambiente contaminado, pero el Espíritu Santo viene del cielo. Nos da la victoria sobre todo mal, no importa lo que sea. Hasta nos dará la victoria nosotros mismos, porque a veces la lucha más grande es uno mismo. Y el día que uno comprenda, pues el problema mío soy yo mismo. Amén. Entonces, si soy yo mismo el del problema, entonces yo tengo que decir, Señor, reconozco que soy rebelde, que estoy duro, que no me humillo. Entonces comienzas a gemir. Y cuando comiences a gemir, vas a sentir la delicia
Pues yo les pregunto a ustedes, a ver, una ira es agradable, un enojo es agradable, un rencor es agradable. ¿Dará vida a eso? Una envidia, una venganza, una codicia por algo. Entonces todo esto lo que trae es quebrantamiento espiritual, o sea, derrota, digamos mejor. Entonces con razón dice el apóstol, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así, o sea, gimiendo, entregándonos a la oración, a la presencia de Dios, buscando la unción del Espíritu Santo, dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén, gloria al Señor. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Esa angustia qué es? No es la angustia de la otra angustia, esta angustia es agradable. Porque dice, bueno, hay una debilidad en mí, una tentación, pero yo no voy a caer en ese pecado. Amén. Reprendo en el nombre de Jesús. Me están ofreciendo una plata por ahí fácil, no la voy a coger. Me están dando un trabajo muy importante, pero tengo que ser deshonesto. Tampoco. Y el varón dice, hay una mujer que me está galanteando, me está buscando. Dice, no señor, tampoco. O sea, entonces la persona dice aquí, gemimos con angustia. La angustia es, algo me quiere hacer caer, pero no lo haré. Busco la presencia del Señor que me fortalezca. Yo me imagino el Señor cuando ve a una persona así, un cristiano, lo ve, ay Señor, tú sabes mi debilidad, tú sabes mis intenciones, Señor, perdóname, fortaléceme. Oiga, el Señor le sonríe, dice, hijo, aquí estoy yo, te voy a fortalecer, tú no vas a nunca caer, porque es que estás clamando. ¿Quién que clame a Jesucristo se podrá perder? Nunca. El que gime, el que llora, ¿por qué digo eso? Porque es que eso lo dice la Biblia por todas partes, los salmistas lo dicen, los apóstoles lo dicen. El gemido es ¿por qué? Porque es necesario el clamor, la súplica. Y eso es el culto racional, individual. Y a usted lo verán siempre en la iglesia sonriente, fortalecido. Y dirán los otros, oiga, ese hermano como que nunca tiene lucha, míralo como está sonriente. Pero no, él sí tiene luchas igual que tú y hasta más que tú. Lo que pasa es que él está conectado con el poder del cielo. La unción está sobre él, la unción está sobre él. Lo fortalece, le da vida, le da poder, le da gozo, le da alegría, victoria. Porque esta vida cristiana es 100% espiritual. Viene del cielo. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Este reino espiritual. Él no entendió y Jesús prosiguió a explicarle. De cierto te digo que el que no naciere de agua, que es la palabra, amén, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de Dios. Así que, hermana y hermano, somos nacidos del Espíritu y tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Amén, recibir la fortaleza del Espíritu. No intentes vivir en la carne, porque vas a recibir un daño terrible. Qué bueno que el que esté así diga, listo, me voy a la presencia de Dios, y comience a gemir. Amén.
Yo los he visto, yo recuerdo, bueno, varias personas, a mí mismo también me ha tocado. Recuerdo que hace bastantes años ya, un joven que había sido bautizado y sellado con el Espíritu Santo, después se descarrió y luego volvió. Yo era pastor allí. Me decía, hermano Plutarco, yo me siento muy mal. Yo, cuando me acuerdo que yo fui usado por Dios y después me aparté y anduve en el pecado, y yo no siento fuerzas. Yo dije, no, vea, lo que te recomiendo es esto: arrodíllese delante del Señor y dígale todo eso. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero que me perdones, que me restaures. Y yo vi a ese hombre en ayuno, 1, 2, 3 días ayunando. Por eso es que la vida cristiana hoy está tan débil, porque la gente no hace eso. Hermano, hay fortaleza de Dios en abundancia para el creyente. Amén. Entonces, yo les invito a seguir por esa vida. Recuerde que estamos hablando de la vida suya en la casa. Aquí en el culto estamos todos, mire, tranquilitos. Pero ¿cómo está usted mañana allá? Allá lee la Biblia, allá se arrodilla a orar, allá adora al Señor, allá habla en nuevas lenguas. Porque aún el hablar en nuevas lenguas, dice el apóstol Pablo, que él hablaba en lenguas más que todos los corintios. Pero dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi idioma que 10,000 en lenguas. Entonces, ¿dónde hablaba en lenguas tanto él? En su oración personal. Ahí se recibe la revelación, ahí se recibe la fortaleza, ahí se recibe la sabiduría, ahí se recibe el poder de Dios. Amén, ahí se recibe la libertad que Dios da. Amén, amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Aleluya, bendito su nombre.